Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Mi nombre es Luz Erika y soy la creadora del canal Aprendiendo a Vivir. Estamos haciendo unos videitos muy constantes. Cada 8 días estoy publicando esos videos donde de esas preguntas, de eso que nos cuestionamos cuando estamos a solas, de esas experiencias que nosotros vivimos. Y hoy voy a hablarles de algo que me cuestioné esta semana, que es sobre la alimentación consciente. Bueno, yo soy de las que pienso que cuando nosotros estamos haciendo todos estos cambios, que estamos cambiando esa forma de percibir, de observar la vida, que hemos hecho ya esos trabajos, digámosle así, esos trabajos de sombra, donde cada vez vamos al origen, vamos a hacer esas mejores versiones de nosotros mismos. Y este caso, por ejemplo, yo el día de la semana pasada estuve cuestionándome de cómo tener esa alimentación consciente, coherente con lo que ya somos, con lo que ya nos vibra. Y esto me pasó porque yo este domingo pasado, fui a visitar una amiga que era compañera de trabajo mío. Y bueno, yo llevé una tortica que yo hice, ella ya tenía pan, a mí me gusta mucho el té. Entonces, bueno, tomamos té y estábamos conversando. Llegó la hora de comer y yo me sentía literalmente llena. Ya me dijo, Eri, vamos a pedir unas papitas, esto y lo otro. Y extrañamente, porque ahí fue que extrañamente no me apetecía. O sea, la verdad, a mí no me apetecía. Yo le dije, no, tranquila, pidan las papitas que yo me siento como llena. Extrañamente yo no comí. Y yo llegué a la casa y aún así todavía no tenía como hambre y he notado que ya no como, digámoslo así, desde la mente. Ya no como desde la mente, a ver cómo lo explico sin que suene raro, cómo yo me estaba sintiendo. O sea, yo puedo estarme un día, porque yo sí tomo pues mi agüita con limón y un poquito de sal marina en la noche, en la mañana, siempre en ayunas, pero eso es mío, es como para mineralizar el agua, digámoslo así, es agua filtradita, que la jarra tiene una piedra, es una zunguita, creo que se llama una zunguita, que es esta piedra que absorbe los materiales pesados. Y eso yo lo aprendí de alguien que me compartió pues esa información y me dijo, Erika, mira, consiguiente esta piedra, es súper buena. eh, entonces, yo mi jarra con agua tiene la piedra adentro porque es grandecita. Entonces, yo consumo pues esa agua con limón y sal, un poquito de sal. En la mañana eso lo tomo y yo me puedo quedar literal, sin consumir alimentos por muy prolongadas horas. Entonces, yo cuando ya voy a ver, ya son las 3 2 de la tarde, pero no siempre me pasa eso. La verdad, no siempre me pasa eso, sino que yo estos días me estaba haciendo esa pregunta, yo cómo he cambiado. Claro, es que cuando tú estás trabajando, tienes un horario inclusive para comer, de tales horas a tales horas desayuno, de tales horas a tales horas como, y ya llego a la casa y preparo comida. Y el cuerpo tiene memoria. Ahora que yo estoy en mi casa, eso no me pasa. Ahora, a ver, ahora ya no, a ver, ¿cómo les digo? Ahora ya no como en horario, sino cuando mi cuerpo me lo pide. Y también he aprendido a conocerme más, a escuchar más mi cuerpo, porque hay un tiempo donde a mí me apetece comer un poquito más de dulce. Soy de ese postre mojado, húmedo, que se siente muy rico, es como si mi cuerpo me lo pidiera. Entonces yo, a partir de que estoy ya en casa, en esta nueva etapa de mi vida, ya preparo mis postres o mis tortas desde el disfrute, desde esa magia, desde esa mujer que soy yo. Juego con los ingredientes, juego con la creación de crear para mí. Entonces yo me hacía esta pregunta y empecé a investigar un poco, porque nosotras las mujeres
y también le pasará a los hombres, nosotros vamos cambiando, pero más las mujeres, porque nosotros literal somos cíclicas, cíclicas somos, o sea, nosotros literal tenemos como el universo dentro de nosotros por todas estas etapas de como mujer vivimos y yo antes no le prestaba tanta atención a esto como ahora cuando ya me escucho, cuando ya me siento, cuando conozco mis ciclos, cuando yo ya me integro a eso desde la raíz, desde este cuerpo que me habita, desde lo que yo soy ahora. Entonces hice mis averiguaciones y las quiero compartir con ustedes porque creo que durante mucho, mucho tiempo en mi caso eh, hemos aprendido a alimentarnos desde la mente, o sea, le tenemos horario y eso lo escuchamos, que para nosotros tener un cuerpo saludable tenemos que tener ciertos horarios y respetarlos, que tenemos que tener unas dietas o unas tendencias a las dietas, pero pocas veces nosotros llegamos ahí desde nuestro cuerpo, porque todos los cuerpos son diferentes, porque todas las necesidades son diferentes. Hay una necesidad de alimentos cuando yo estoy en ciertas etapas de mi periodo, digámoslo así. Entonces yo me preguntaba cómo sería de lindo yo, como ya estoy aprendiendo a escuchar mi cuerpo, cómo sería de lindo a nosotras como mujeres saber qué comer en ciertos ciclos que pasamos nosotras las mujeres sin que sea una imposición, sin que sea algo ahí mentalmente estructurado para sentirme bien o para adelgazar o para aumentar de peso, no, sino desde ese disfrute, desde esa conexión con el cuerpo mismo, como estar en coherencia en eso que necesita mi cuerpo y en lo que yo también estoy disfrutando. Entonces hice mis averiguaciones, les voy a leer un poco, esto se los quería traer, ya soy una mujer madura, ya qué necesidades tiene mi cuerpo y no ir alimentando por lo alimentarlo, porque mi mente tiene un horario, ya tiene una estructura que me debo de comer hasta ahora, debo alimentarme hasta ahora y hasta otra hora. Entonces, yo siempre he sido que me fijo mucho, esto lo he tenido yo como que innato en mí, que yo siempre cuando voy a consumir un alimento, yo le miro como qué ingredientes trae, pero para ser honesta, ni siquiera a hoy día sé por qué desde mucho tiempo yo era así. Mi mamá pues sí me contaba historias que yo era muy complicada para comer. Mi mamá me decía que yo era muy complicada para comer y yo siempre he sido de constitución delgada. Lo más, digámoslo así, lo más que he aumentado de peso fue en mi embarazo y yo estaba feliz porque tenía pompis, tenía piernas, era como si ese cuerpo se hubiese embarnecido, como le decíamos nosotros acá, pero siempre he sido delgada. Entonces yo tenía una fijación como que porque, pero era, a ver, estaba en mí, pero no estoy tan consciente como lo estoy ahora. Yo casi siempre que iba a comprar algo, yo me fijaba en los ingredientes, pero ni siquiera sabía por qué, porque es que como soy esa curiosa, yo necesitaba saber qué estaba metiéndome en mi cuerpo, qué estaba comiendo, excepto pues, si era una comida, una hamburguesa, un perro, lo que yo veía era un pan y lo que yo veía era lo que veía, pero cuando yo iba a consumir algo del supermercado, yo cogía la bolsa y leía. Y ahora más se aumentó eso cuando fui mamá en mi embarazo o lo que yo le iba a dar a mi hija. Aunque eso es otra historia que les tengo que contar en este momento para no enredarnos, vamos a hablar sobre esa alimentación consciente femenina, eso de escuchar mi cuerpo según los ciclos. Entonces yo les voy a leer un poco por acá. Nuestro cuerpo femenino como naturaleza que es, la mujer vive 4 estaciones internas. Menstruación invierno,
fase folicular, primavera, ovulación. ¿Qué es esa fase ovulación? ¿Qué es el verano? Y esa fase lútea, que es el otoño. Entonces voy a hablar de eso, hacerlo como que haciendo esa sinergia, esa alquimia con los procesos de la tierra, de la naturaleza. Como yo les decía, es que la mujer, por eso es que la mujer tiene tanta sensibilidad para conectarse con la tierra, con las plantas, con lo elemental, con eso que es la tierra, porque la tierra también es una energía, se habita en la energía femenina, pero sostiene también la masculina, pero su hábitat es como mi cuerpo, yo me habito en un cuerpo femenino, pero también sostengo la energía masculina. Entonces, yo les voy a hablar de eso. Cuando comemos acorde a nuestros ciclos, honramos la vida que se mueve dentro. Y entonces yo les voy a hablar de cómo nutrir cada fase, o sea, la menstruación, que es, digamos, lo que representa el invierno, digámoslo así, la menstruación es como el invierno. Es la energía del descanso y del recogimiento. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando yo empecé con esta inquietud de la vida, de hacerme esas preguntas existenciales, yo hice un viaje sola, me fui, esto me lo recomendó una compañera de trabajo que en ese entonces era mi jefe. Ella me recomendó ir al Garrobo, algo así. Eso es acá en un pueblo de acá de Antioquia. Y me fui sola por un fin de semana. O sea, yo soy así de loquilla, no de volada, digámoslo así. Me fui para ese lugar y allá nos llevaban como al camino ancestral del nacimiento del agua. Y llegamos a una, yo no sé si era una tribu asentada allá, pero era unas personas que vivían allá, pero vivían desde esa esencia pura que era la tierra. Yo recuerdo que nos llevaron a conocer un lugar donde había una piedra con cuarzos que era como una conexión energética, y el chico que estaba ahí, él nos estaba contando todo ese camino ancestral. Eso fue súper lindo, era como la vida preparándome a todo esto que yo iba a recibir ahorita. Se apagó la vela, ya se acabó, es que la tenía desde muy temprano ahí prendidita. Entonces, pero déjeme en un momentico, yo prendo otra, que a mí me gusta estar como que en ese ambiente acogedor, en ese ambiente rico. Espéreme un momentico, por favor. Que yo ya tengo acá otra que tengo acá preparadita para cuando se me apaga la que es más pequeña. Yo ahorita se las enseño. Bueno, esta la que es pequeña está súper linda porque esto es una piedra. Esto es una piedra y ahí ya tenemos como que la velita. Pero me encanta, me encanta. Es que yo soy, es lo que yo les digo, yo soy esto, yo soy la tierra, yo soy lo natural. A mí me sorprende un árbol, el color de las flores, el color de sus hojas. Eso a mí literalmente me llama la atención. Yo siempre, esto lo he tenido siempre, pero ahorita sí he estado más presente y más consciente, más conectada con los espacios. Yo siempre que tengo la oportunidad de estar en la naturaleza, yo me dejo sorprender. Yo soy de las que voy y le tomo una flor a la foto a una flor por su color, porque los colores de la naturaleza son increíbles. Los imitamos en muchísimas cosas esos colores, pero cuando lo ves directamente innato de la flor misma, esos borgoñas, esos pinotentos, esos rojos intensos, esos verdes que te hablan, soy tierra, soy raíz, eso a mí me sorprende. Yo tengo una boticaria adentro, yo tengo una mujer que en algún momento de la vida, como se los he dicho en otros videos, tuve que tener una conexión a mis ancestras muy fuertes con la tierra porque es algo literalmente que yo disfruto.
Entonces seguimos acá hablando de la energía, pues de ese ciclo de nosotras las mujeres. Este video es para las mujeres, pero si hay un hombre, un chico que me está escuchando, que le gusta mi contenido, es para que soporte, comprenda y entienda también esos ciclos de su pareja, de su mamá, de sus hermanas. Bueno, le puede ayudar porque todo hombre tiene muy cerca a una mujer, como toda mujer tiene cerca una energía masculina. Bueno, entonces la menstruación que representa a esa época del invierno interno que llevamos nosotras dentro, es la energía del descanso, del recogimiento. Entonces ahí lo que nuestro cuerpo nos agradecería inmensamente o para entrar en coherencia con conocerte tú y escuchar tu cuerpo es en esos días consumir alimentos cálidos, ricos en hierro, como sopa de lentejas, remolachas, infusiones de jengibre. Es un momento no es un momento de exigirle al cuerpo, sino de agradecer por ese invierno interno. Eso es lo que les quería contar. Luego llega la fase folicular que representa la primavera, es la energía en renovación. Ahí es consumir esos alimentos ricos, alimentos frescos, verdes como frutas, semillas, representa la primavera. Entonces, si nosotros hacemos ese símil, al representar yo y a estar en ese ciclo que representa la primavera todo sale, todo nace de nuevo, todo es bonito, todo tiene color, vuelven los pajaritos, vuelven los animalitos que estuvieron invernando, ellos salen, eso mismo pasa en nuestro cuerpo. Cuando estamos con la menstruación, ese es invierno interno de recogerte, de ir hacia ti. Hay mujeres que somos mucho más sensibles, podemos llorar con facilidad, todo nos provoca como que sentimiento. Y entonces en ese invierno, entonces tomar esos alimentos cálidos que te regocijen, que te den como esa energía del descanso, que te sostengas en ese descanso. Ay, yo les iba a decir ahora que me acuerdo. Cuando yo tuve esa experiencia de irme por allá, yo no sé si era en Guarne, bueno, era en un pueblo de aquí en Antioquia. Eso fue cuando yo ya estaba empezando. La experiencia fue muy linda. Yo me fui 3 días para allá sola, lo necesitaba. Y hacíamos el camino del nacimiento del agua, pero era un recorrido que se hacía con, no sé si él era un chamán o era alguien de una tribu indígena que tenía ese conocimiento y mientras íbamos nos enseñaban a honrar el agua, a tocarla, a agradecerle, a escucharla. Y cuando ya llegamos en la parte de arriba donde estaba asentados, donde era su vivienda, yo tengo unos pelitos por acá, donde era su vivienda, nos llevaron a una piedra, nos explicaron eso bonito de los cuarzos, eso lindo. Luego habían unas chocitas donde ellos las apartaban solamente para reunirse. ¿Y saben allá quiénes se reunían? Las mujeres de esa comunidad que vivían ahí cuando tenían el periodo. Y daba que casualmente cuando una menstruaba, menstruaban las otras. Y sí soy testigo de eso, porque cuando uno trabaja, por ejemplo, cuando yo trabajaba, cuando estaba en el área de mi oficina, eh, las que estábamos ahí muy cercanas, a una le venía el periodo hoy y a la otra el otro, y había un día donde todas lo podíamos tener. Eso era súper especial. Bueno, y eso yo lo experimenté por mucho tiempo. Ahora es que yo me hago consciente de eso, cuando estoy siendo consciente de mi vida, de mi cuerpo, cuando estoy empezando a escucharlo. Entonces yo me acuerdo que él nos decía que las mujeres cuando tenían el periodo ellas se iban allá, o sea, estaban en Batola, la sangre corría porque el piso era tierra, tierra literal, ellas allá hablaban entre ellas y los hombres le cocinaban a ella. Y me parece muy lindo y que no se haga eco de esa forma de vivir, de esa forma de estar en condición, de cómo eh, la mujer moderna
no tiene tiempo para honrar sus ciclos porque realmente no los tiene. O sea, yo cuando trabajaba, yo quisiera que cuando viniera el periodo yo lo pudiera haber trabajado desde casa. Eso me enteré, fue en pandemia, que tuvimos que trabajar desde casa. Y como era de lindo yo estar acá en mi casa, trabajando sí, pero en esa tranquilidad de que no te vayas a manchar, de que te pongas una ropa que no te apriete mucho tu estomaguito porque estás sensible, como esa tribu la que vivía allá, esas mujeres se apartaban a leer, les leía como a alguien, o sea, las mimaban en ese invierno, era como invernal, ellas entraban allá y los hombres, había un hombre en especial, o ellos se turnaban, no sé cómo era, no recuerdo muy bien, y les llevaban la comida hasta allá, o sea, era tiempo para su interior, para interiorizar eso, muy especial, eso era lo que les iba a contar. Bueno, ya en la fase folicular, que es la primavera, ahí los alimentos que debemos de consumir son alimentos de renovación, porque cuando estamos en el invierno, que es la menstruación, obviamente cuando sale vida de nosotros, esa vida que no se gestó, eh, perdemos energía. Y yo lo asocio que yo tengo un momento en mi periodo donde quiero consumir dulce, mi cuerpo me pide dulce, esa energía. Y yo lo que hago es preparar mis tortas, mis postrecitos o comprar, entre comillas, digámoslo así, postres que según lo que yo veo y leo, son más saludables, digámoslo así. Por ejemplo, yo tengo eh, casquitos de coco y los voy masticando, hago mis tortas con harina de almendras y manzana, cojo la manzana, la calo con azúcar, con panela orgánica, le echo anís, le echo esta nuez moscada, o sea, juego con los ingredientes, pero como yo compartía con mi amiga que la fui a visitar, la conexión que yo siento cuando estoy haciendo esa torta es como si yo me transportara a otro lugar y me pongo a preparar. Es muy especial. Eso uno lo comparte porque cuando es consciente de lo que está haciendo y cómo ha cambiado su forma de alimentarse y su forma de habitarse y vivir la vida, eres consciente de eso, que hay magia cuando lo haces así, cuando lo haces desde esa conciencia. Entonces ahí los alimentos que debemos de tomar, que es esa fase que pasa después del periodo antes de la ovulación. Esa es la fase folicular, es la primavera. Ahí es tomar alimentos que nos renueven esa energía, otra vez esa energía que se perdió durante el periodo. Alimentos frescos, verdes, frutas y semilla, porque mi cuerpo se abre a lo nuevo, a limpiarse y a reparar el terreno de nuevo. Ya luego llega la fase de la ovulación, que ya es el verano. Que estamos lindas, que estamos felices, que estamos eufóricas, que todo nos queda lindo, que el otro nos ve hermosa, es como si tuviéramos ese sol, verano, verano. Ya ustedes se imaginan que es el verano, es la alegría, es esa potencia, es cuando las mujeres estamos en esa potencia. La energía expansiva, luminosa, ahí son frutas jugosas, vegetales coloridos, cereales integrales. Aquí brilla, es tiempo de compartir y de celebrar. Y si ustedes son conscientes, cuando la mujer está en su fase de ovulación, así no se arregle, así no se esfuerce, ella tiene más miradas, se siente bonita, no sabe por qué o sea, acá en Colombia existe el coqueteo, no como antes, yo he notado que no ha sido como antes porque antes a mí me parecía un fastidio, ahora dependiendo porque hay gente que te mira, te sonríe, pero desde lo lindo, no desde eso, digámoslo así, morboso, esa mirada bonita que se te admira, que te dice cómo estás de bonita hoy, eso es lindo, eso es bonito. Yo no lo veo desde ese acoso maluco, no, 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 no. Yo lo veo más desde eso bonito, desde eso bonito. Eso pasa en nuestra fase.
cuando estamos ovulando, entonces ahí a comer eh, frutas, algo colorido, frutas jugosas, cereales, bueno. Luego sigue la fase lútea, que es cuando mi útero se está preparando, ahí es el otoño, para que vuelva otra vez el invierno. Es que las mujeres tenemos la estación en nosotras. Entonces ahí es una energía de introspección que ahí yo me he identificado que soy más reactiva, me enojo con mayor facilidad, estoy como, uy, como que, uy, ya, como que, ay, esto me desespera, esto como que alerta ahí como la pelea y es porque tenemos que a ver, ir a esa introspección, que la palabra me cuesta decirla, introspección. Entonces de entrar ahí, pero yo me he notado que ahí soy más reactiva, ahí me ofusco más, ahí lo mínimo me ofusca, o sea, literal me ofusca y me dice cuando hay eso que saca lo peor de mí, hay alimentos que calmen, mire qué bonito, alimentos que calmen el sistema nervioso como el camote, la avena, el cacao puro, infusiones de manzanilla o de lavanda. Y qué bonito saber eso porque muchas veces no entendemos o esa pareja o ese otro le dice, ay, pero estás insoportable hoy. Sopórtate o apóyate en estos alimentos, en tomar infusiones de manzanilla, en tomar infusiones de lavanda, del cacao, cacao original. Yo mantengo cacao y hay días que me provoca literal tomarme o desayunarme con un cacao. Es muy beneficioso. No ese cacao, sabor a chocolate, no, cacao, cacao real, porque desafortunadamente la alimentación la han distorsionado, pero de una manera, y que cuando uno no es consciente, no tiene ese conocimiento, se compra lo que se da, lo que se te pone ahí a la vista, no, ve un poquito más, hay más alternativas. Diríamos que son más costosas, pero nada es costoso cuando es en beneficio a ti. Eso es una experiencia que te da, es bienestar, te da bienestar a ti. Esa es la mujer que Erika ahora. Yo ya daba pinitos de qué era eso, porque yo era un poquito fastiosita para la comida. Pero ahora en esta nueva etapa, en esta versión mía, en esta nueva humanidad, donde literal sí o sí estamos en otra era, donde se están cayendo todas esas estructuras mentales, donde ya se alimenta uno no desde eso mental y desde que tengo que estar saludable para que el otro me vea, no, eres saludable porque coherentemente tienes hasta tus pensamientos más elevados y compasivos hacia ti mismo. Y cuando eso sucede, dígame lo que eso en coherencia va pasando todo. Yo no estoy cambiando mi alimentación porque el otro me diga, no, yo estoy comiéndome lo que le escucho a mi cuerpo que quiere. ¿Y cómo podemos escuchar el cuerpo? Cuando somos conscientes de quiénes somos, de nuestra raíz, de cómo observamos la vida, de cómo interactuamos con el mundo. Ahí algo cambia y déjenme decirle que es innato. Ese cambio no es innato, ese cambio es porque tú sí o sí sientes la necesidad de alimentarte diferente, como la experiencia que yo les contaba con mi compañera. Yo simplemente no quise comer las papitas, no porque tuvieran esa mente que me beneficiaran o no, no, porque yo soy de las que digo, lo que me apetece comer, me lo como, o sea, no soy como, ay, estas calorías, no, no, la verdad no, yo no. Si yo me quiero comer hoy un postre porque lo vi rico, me lo como, pero ahora es algo natural en mí, simplemente mi cuerpo dijo, no me apetece y lo escuché, no me apetece, ya. Bueno, entonces esa fase lútea que es antes de, es si hay irritabilidad o tristeza, el cuerpo te está pidiendo contención. Esa es la fase. Entonces, la escucha profunda, cuando escuchamos al cuerpo, la alimentación consciente no se trata de reglas, sino de presencia. Cada vez que te sientas comer, pregúntate, ¿qué necesito hoy?
¿qué me haría sentir nutrida y tranquila? Esa pregunta es un acto de amor propio. Y todo esto surgió porque yo ayer, antes de irme para piscina, yo me voy muy tempranito de casa porque eh, la hora que tengo apartada es a las 7 y tengo que coger transporte. Yo me levanto tipo 5:30 de la mañana, pero yo no desayuno. Yo lo que hago es tomarme mi agüita con limón y sal marina y hay un tiempo, no lo hago siempre por recorrido, que mastico 2 clavitos de olor y me lo tomo con una cucharadita de aceite porque he sentido que eso me beneficia, porque yo antes mantenía mi estómago muy inflamado, yo podía comer algo y uno le dice caerme mal, pero es que es inflamado y comprendí que hacer esto me alivia y de hecho yo lo siento, o sea, yo siento cuando mi cuerpo me dice mucho cuidado con este alimento porque me infla. Entonces yo hasta en eso ya estoy consciente, ya tengo ese tiempo para ser consciente de esto. Bueno, entonces ya para cerrar, el cuerpo es tu primera casa y aprender a escuchar sus ritmos es volver a habitarte con ternura. Cuando nutres desde el respeto, él te devuelve equilibrio, vitalidad y calma. Y aquí, desde aprendiendo a vivir, te invito a comer con conciencia, no desde el castigo, no desde eso que roza, que te desespera, desde el disfrute mismo de acompañarte, de ser coherente como vives, lo que hablas, inclusive lo que ves y lo que comes. Y esto no se hace con un uno a uno. Esto en mi experiencia me ha pasado natural. O sea, es la libertad de comer, pero lo hago desde ese disfrute de hacerlo, no lo hago desde esa imposición de hacerlo porque esto me genera bienestar y salud. No. Cuando tú cambias la manera de observar la vida, cuando eres más presente contigo mismo, cuando eres más consciente, cuando aprendes a tener esa conexión con el cuerpo, esto naturalmente pasa, porque desde ahí es donde te estás habitando. Entonces también es amar tus ciclos, es agradecer a cada uno de ellos con esa sabiduría que ya te habita, porque cuántas veces escuché mucho a compañeras decir que lo peor de ser mujer era tener el periodo menstrual, que los hombres no tenían esas dolencias que nosotros las mujeres, cuando es una de las cosas que cuando eres consciente de ti, cuando te habitas, es algo que ya honras, porque somos cíclicas, tenemos ese universo, habitamos en este cuerpo que su estructura es femenina, damos vida, el hombre coloca ahí su semilla, pero la mujer es la que la sostiene, la que tiene ese proceso, la que guarda todas esas estaciones en ella y cuando lo ves desde ese amor de entender tus fases, cuando tengo mi periodo, a qué me está llevando mi cuerpo y cómo lo estoy forzando, ahí no hay una conexión, no hay una coherencia y él te responde con dolor. Me está doliendo, ahí empiezan los cólicos menstruales. Déjenme decirles que yo ya tengo muchos años. Eh, a mí no me han dado cólicos menstruales. A mí no me han dado cólicos menstruales, mi periodo me llega así en silencio, él llega, yo me puedo sentir porque me siento mojada o porque hay un tiempo, una fecha, pero a mí no me dan cólicos. Cuando se me distiende el estómago y siento como un malestar es dependiendo lo que coma, los alimentos y todo eso lo he aprendido ahora. Y eso es muy bonito. Cuando la mujer se conecta con su cuerpo, con su origen, con su raíz, se habita desde lo que ella es, eh, el cuerpo vive en una coherencia contigo y una coherencia contigo. Obvio, le está pasando una transformación porque el periodo es eso que se desprende cuando ya no hubo una vida, no hubo una fecundación.
es esa sangre que estaba armándose para albergar esa vida que posiblemente iba a venir. Y al no haber una fecundación, él simplemente otra vez vuelve, se desprende y esa es tu sangre. Esa es tu sangre, ese es tu periodo. Cuando conocemos esos procesos, amamos eso y nos conectamos con nosotras mismas porque habitas en un cuerpo con la estructura femenina. Entonces, bueno, eso era lo que les tenía para decirle para el día de hoy. Ámense, todas las mujeres somos diferentes, hay que hablar también de estos procesos. Hay veces yo no lo entendía porque mi cuerpo me pedía dulce, porque mi cuerpo me pedía un mimo, una papachurre, una, aquí estoy. Y esos varones, si escuchan eso, aprendan a conocer los ciclos de sus mujeres para que las amen en cada uno de sus ciclos y ustedes, déjenme decirles que van a ser muy beneficiados de eso también, muy beneficiados y van a crecer de una manera energética que no tienen idea. Yo antes de saber esto, porque estoy siendo consciente de esto ahora y eso lo compartía con estas amigas que estuve el fin de semana pasado, el sábado, cuando yo tenía el periodo menstrual y me sentía inflamada, yo lo que le decía al papá de mi hijo en ese entonces era que se activara calor en las manos y me las colocara en el estómago. Mujeres, por favor, si tienen a esas parejas ahí, ensayen y me van a dejar ahí en comentarios qué sensación sienten. Pero que él no lo haga desde que, o sea, lo pueden hablar y que él lo haga desde esa intención de sanarte. Si tienes cólicos, si tiene inflamación, que lo haga desde esa intención, te quiero ayudar. Así, solo así y que las ponga, o sea, es que no las tiene que poner todas así, pueden estar acostaditos y él sobarse así y poner esa mano así, acariciarte ese vientre bajo, te lo acaricia o que te deje inclusive las manos ahí por unos segundos y necesito escuchar ahí en esos comentarios que me digan la sensación que sienten y literal esto es un reto. Así que aquí les va a llegar el video. Muchísimas gracias. Esto es alimentación consciente femenina para esos ciclos que pasamos nosotras las mujeres. Así que chao, chao.